Ya, ahora sí. Bien, hoy día vamos a seguir con el mismo tema, pero vamos a hablar un poquitito de unos conceptos que también se incluyen en la prueba de selección o la prueba de transición, no sé cómo se llame, nunca me acuerdo, que son planificación familiar y enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Antiguamente se les llamaba también como enfermedades venéreas, pero ahora se les llama enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Entonces, esto entra dentro del contenido de la materia de segundo medio, que se llama afectividad y sexualidad. O sea, esta unidad tiene que ver con los derechos individuales de las personas a tener un acceso libre y sin discriminación a distintos tipos de mecanismos para planificar la familia, perdón, ¿ya? Entonces, la afectividad y sexualidad parte, ¿no es cierto?, porque hombres y mujeres obviamente somos distintos, tanto por el sexo, o sea, la determinación biológica que cada uno de nosotros tiene como hombre o como mujer, y su decisión, ¿no es cierto?, o su condición de género. Ahora, la condición biológica está determinada por los genes, ustedes saben, cromosomas XX en la mujer, cromosomas XY en el varón o en el hombre, y la diferencia entre sexos se da por la diferencia gonádica, obviamente, ¿no es cierto?, por la diferencia en las gónadas, testículos y ovarios, y así también como la diferencia que se da a nivel de género. Y aquí en la diferencia de género hablamos de las características neuropsicológicas de las personas. Aquí en el género, ¿no es cierto?, se expresa la determinación sexual de la persona por la manera de pensar, sentir, comportarse y comunicarse con los demás según el sexo que a cada uno lo diferencia. Bien, entonces, el género, chiquillos, acuérdense, es una posición distinta al sexo biológico. El sexo biológico está determinado por los genes y por las gónadas. En cambio, el género está determinado por las características neuropsicológicas que tiene la persona y que le determina una forma de pensar, sentir y comportarse distinta a veces a lo que el sexo genético nos indique. Por lo tanto, acuérdense, género y sexo son cosas distintas. Cada persona puede tener el género que quiera, pero en la cuestión de escoger sexo, no podemos escogerlo porque está determinado en el momento de la fecundación, al azar, ¿no es cierto?, si nos toca un cromosoma X o nos toca un cromosoma Y. En cambio, el género es distinto. El género es una condicionante que habitualmente aparece en la primera infancia y que habitualmente nos va a marcar el resto de la vida de acuerdo a nuestra propia diferenciación en el género. ¿Ya? Entonces, acá lo tenemos, ¿no es cierto?, en forma más esquemática. Tenemos el nivel genético, XY, XX, el nivel de gónadas, ¿no es cierto?, la presencia de testículos, y acá la presencia de ovarios, y acá está el carácter neuropsicológico. Bien, por lo tanto, el carácter neuropsicológico nos da la tendencia de género y el genético y el gonádico nos da el nivel de sexo. Por lo tanto, no confundamos sexo con género, son dos cosas diferentes. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de la familia? Porque la Constitución dice que la familia es la unidad fundamental de la sociedad, ¿ya? Según la Constitución, la familia es el núcleo base de toda comunidad humana que se precie de tal y que debe conservar los valores, creencias y fundamentos que van a ser transferidos a los hijos durante su vida. Por lo tanto, siempre tenemos que partir la planificación familiar pensando en la familia, no matrimonio, que son dos cosas distintas. Puede haber una familia sin que haya matrimonio, puede ser familia padre-madre, padre-padre, madre-madre, familia solamente de la madre, familia solamente por el padre,
o por los abuelos, o por los tíos. Por lo tanto, la familia tiene múltiples variantes, no es una sola. No necesariamente hay que estar casado con alguien para poder conformar una familia. En forma individual, una persona también puede formar familia si desea, por ejemplo, incluir en su vida, ¿no es cierto?, a hijos o hijas durante su proceso de vida, ¿ya? Por eso partimos de la familia, porque la familia es el núcleo fundamental y natural de cualquier sociedad o de nuestra sociedad en particular en Chile. Y esto lo establece la Constitución. En todo caso, todas las constituciones lo incluyen esto, porque el fundamento de cualquier sociedad está dado por la familia, que es lo que transfiere, ¿no es cierto?, las creencias, hábitos y costumbres de grupos eh, culturales distintos. Entonces, la planificación familiar, y aquí, ¿no es cierto?, hay una dicotomía, por eso hay que cambiar la Constitución, dice que es la unión entre un hombre y una mujer por medio de una relación sexual. Ahora, no necesariamente tiene que ser la unión de un hombre o una mujer, porque actualmente nosotros tenemos otras opciones de hacer familia, como por ejemplo la adopción, una fecundación asistida, una fecundación in vitro. Por lo tanto, yo creo que esta palabra unión debiera desaparecer de la Constitución, ¿ya? O debiera llevar asociada a la posibilidad de originar tampoco, porque no necesariamente los hijos son los de origen, una nueva vida humana, ¿ya? Y este hecho debiera ser siempre bien recibido por los padres, o sea, se supone que aquí los padres siempre están dispuestos a recibir un embarazo, aunque sea un embarazo no deseado. ¿Ven? Por esto, este punto hay que modificarlo, porque los criterios y la forma de ver la familia han cambiado en los últimos 20 años. En las últimas 2 décadas, ¿no es cierto?, ha habido un cambio radical en la forma de ver la familia, porque la familia o una pareja no necesariamente están obligados a ser padres. Una pareja perfectamente bien puede ser familia sin hijos, o un padre solo, un hombre solo, o una mujer sola también puede formar familia sin necesidad de recurrir a otra persona del sexo opuesto para tener ese bebé, ¿ya? Por eso esto hay que cambiarlo. Dice aquí, no obstante, ven y dale con el cuento, algunas parejas deciden regular la natalidad mediante el uso de diversos métodos de planificación familiar. O sea, aquí te habla de que solamente cuando tú estás dentro de una familia tienes derecho a usar un anticonceptivo, cosa que la Organización Mundial de la Salud ha dicho ya en los últimos años que no es así. Nosotros lo vimos en la clase pasada, por los derechos que tiene cada persona a acceder a los métodos anticonceptivos en Chile desde que tiene 14 años, ¿ya? Y no necesariamente tiene que estar dentro de un contexto de planificación familiar, sino que también puede estar dentro de un contexto de bienestar personal, ¿no es cierto? Hacer del sexo no un evento solo para tener hijos, sino que hacer de la actividad sexual un evento de ser feliz en la vida también, porque la vida no es solo comer, trabajar, sino que también entretenerse con el bichiño aquel que a nosotros nos interese y nos resulte entretenido. Entonces, ¿cuáles son los métodos de control de la natalidad que tenemos actualmente? Hay una gran variedad de métodos de anticoncepción y tenemos métodos anticonceptivos que son de tipo naturales, donde no hay ningún tipo de injerencia artificial, ni química ni mecánica, ¿no es cierto?, que son habitualmente los métodos que usan las personas que no pueden usar algún otro tipo de anticonceptivo por un problema de enfermedad, por un problema de alergia, por un problema de religión o de cultura, ¿no es cierto? Hay en algunas culturas que, por ejemplo, los judíos no usan métodos anticonceptivos a menos que sean estos, porque ellos lo que quieren es procrear y generar más judíos, producto del holocausto. Entonces, ellos no usan ningún otro método anticonceptivo que no sea este, ¿ya? En algunas religiones también islámicas también, ¿no es cierto?, el matrimonio es solamente para la procreación, entonces los únicos métodos que ellos podrían utilizar serían estos.
En las culturas más occidentales, ¿no es cierto?, ya usamos métodos más artificiales y tenemos métodos, en este caso, reversibles, que nosotros los podemos dejar de usar y podemos tener la opción de embarazarnos si somos fértiles. Y tenemos en este grupo los métodos hormonales y químicos, y acá tenemos varios tipos: anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables y espuma y geles espermaticidas. Y aquí faltó, ¿no es cierto?, el implante intradérmico, que es el que más se está usando hoy en día, especialmente por aquellas mujeres que quieren estudiar o trabajar y no estarse preocupando si van a quedar embarazadas o no durante una relación sexual. Y tenemos los métodos de barrera, donde tenemos los preservativos masculinos y femeninos, ¿no es cierto?, condón femenino masculino. Tenemos el diafragma, que es similar al anillo cérvico-uterino, que tampoco se anotó acá arriba, y los dispositivos intrauterinos o los DIU, que en este caso son habitualmente sugeridos para mujeres que ya han tenido embarazo. Aquí el útero necesita tener cierta dilatación para que una mujer pueda usar un dispositivo intrauterino. No se le sugiere a las mujeres que están iniciándose en la vida sexual o que no han tenido nunca hijos o nunca han tenido un embarazo de término. Y después tenemos los métodos parcialmente irreversibles, donde en el caso del hombre tenemos la vasectomía y en el caso de la mujer es la ligadura o corte de trompas de falopio. En este método irreversible, en Chile se exige que para que tú puedas optar a estos métodos anticonceptivos tienes que tener por lo menos 2 hijos para poder optar a este método anticonceptivo. Y es básicamente, ¿no es cierto?, por los bajos índices de natalidad que nosotros tenemos, donde el promedio de hijos por familia es de 1.4 hijos por familia, ¿ya? Lo que es bastante poco en relación a cómo ha ido envejeciendo la población. Eso indica que hay menos niños, menos jóvenes que adultos y mucho menos que adultos mayores. Entonces, partimos por estos métodos naturales, que son métodos que se basan básicamente en el ciclo menstrual de la mujer, y el más usado es el método de Billing o de ovulación, donde esto lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, donde la mujer tiene que fijarse qué característica tiene el fluido que se elimina vaginalmente, porque este nos indica el estado de fertilidad de una mujer. Habitualmente cuando la mucosidad vaginal es como esta, fluida y elástica, en este caso la mujer está en su periodo fértil, o sea, estaría entre el día 7 y el día 14 de su ciclo menstrual. Y habitualmente si esta mucosidad es más granulosa o densa, ¿no es cierto?, significa que estaría en sus periodos infértiles. Ahora, en este caso, este método anticonceptivo se fundamenta en 2 cosas. Uno, en el ciclo menstrual de la mujer y en la abstinencia sexual, porque hay por lo menos 14 días del ciclo donde las relaciones sexuales están prohibidas en la pareja para evitar el embarazo, ¿ya? Ahora, esto habitualmente requiere de un entrenamiento previo, o sea, no es llegar y decir yo voy a usar el método de Billing hoy día para mañana, porque requiere, primero, saber si tu ciclo menstrual es regular; 2, observar atentamente los fluidos que se eliminan por la vagina; y 3, ver que no haya ninguna alteración o falla en el ciclo. Si tu ciclo es irregular, por ejemplo, de 31, 30, 27 días, esto no sirve porque lo más probable es que si intentas usarlo, te quedes embarazado. Entonces, el método de moco cervical, ¿ven?, se basa en el ciclo menstrual. Habitualmente este ciclo se considera hasta los 28 o 30 días, considerando que la ovulación puede ocurrir entre el día 7 y el día 21. Por lo tanto, entre el día 7 y el día 21, esta pareja debiera abstenerse de tener relaciones sexuales, a menos que la mucosidad uterina te indique, por ejemplo, aquí, por ejemplo, que son días secos. Días secos significa que la mucosidad vaginal es escasa o es granulosa
y en estos días, ¿no es cierto?, posteriores a la ovulación, habitualmente el flujo vaginal es granuloso, ¿no es cierto?, incluso puede tener hasta un color amarillito. Y aquí también hay que tener cuidado porque recuerden que si yo tengo relaciones sexuales, por ejemplo, el día 6, no hay que olvidar que el útero, el endometrio uterino, tiene pliegues y entre medio de esos pliegues pueden quedar escondidos algunos espermios que si llegase a salir el ovocito en este periodo, lo más probable es que se embarace. Ahora, este método también les puede servir para, por ejemplo, planificar la familia, o sea, el sexo de sus hijos. Habitualmente los niños que se fecundan entre el día 7 y el día 14 son de sexo masculino y entre el día 14 y el día 21 el sexo del hijo lo más probable es que sea de sexo femenino. Y aquí entre estos días, ¿no es cierto?, hay ocurrencia del 50%. ¿Por qué? Porque habitualmente entre el día 7 y el día 14 el ovocito es mucho más receptivo a los espermios que llevan el cromosoma Y, y en los periodos posteriores a eso el ovocito es más receptivo al cromosoma X. Ahora, ¿por qué es esto? Porque habitualmente los ovocitos fecundados con el cromosoma X son mucho más resistentes o mucho más viables que los ovocitos fecundados con el cromosoma Y. O sea, en palabras simples, se abortan más embriones de sexo masculino que embriones de sexo femenino, ¿ya? Ahora, acuérdense siempre que, exceptuando algunas honrosas excepciones, por cada hijo que tiene una mujer, habitualmente tiene 1 o 2 abortos previos a ese bebé que llega a término. Se producen abortos naturales por distintas causas, ¿no es cierto?, que no tienen que ver con enfermedad, sino que son procesos naturales de selección natural. Ahí impera la selección natural. El método de Eugino-Krauss o el método del ritmo tiene que ver también con análisis del ciclo menstrual, pero en este caso se basa, ¿no es cierto?, en la abstinencia sexual durante la ovulación y se basa también, ¿no es cierto?, en que habitualmente cuando la mujer está ovulando, en este periodo la temperatura corporal sube medio grado. Entonces aquí también requiere de que la mujer esté atenta a la temperatura corporal de ella en el periodo en que puede haber ovulación. Entonces este periodo de fertilidad, ven, lo considera desde el día 9 al día 15, pero está comprobado científicamente que el periodo de fertilidad puede ir del día 7 al día 21. Por lo tanto, el método de Eugino-Krauss también requiere que la mujer lleve el recuento de su ciclo menstrual para saber en qué días puede o no quedar embarazada, ¿ya? Y el método del ritmo, que también va asociado al método de Eugino-Krauss, es el de la temperatura basal que yo les decía. Entonces, el mecanismo de temperatura basal implica que la temperatura femenina, cuando hay un ovocito para fecundar, aumenta medio grado. Ahora ustedes dirán, ¿por qué la temperatura de la mujer aumenta medio grado? Para que el ambiente por donde se van a desplazar los espermatozoides sea mucho más adecuado y tenga las condiciones químicas necesarias para poder llegar a fecundar a ese ovocito. Ahora, habitualmente estos métodos se combinan. El de Billing, el de la temperatura, ¿no es cierto?, y el del ritmo, habitualmente se utilizan los tres juntos para poder utilizarlo como método anticonceptivo. Por lo tanto, en este tipo de control de la natalidad se usan dos mecanismos, ¿no es cierto? Se usa el mecanismo de observar el ciclo menstrual y los cambios corporales que se producen en la mujer durante los 28 días del ciclo y se acompaña, ¿no es cierto?, por un segundo método anticonceptivo que es la abstinencia sexual. Ahora, la abstinencia sexual es el único método 100% seguro de no embarazarse. O sea, mirar la carnicería de lejos. Porque obviamente si no hay acto sexual, no hay embarazo. ¿Ya? Por eso habitualmente estos métodos anticonceptivos tienen que ser usados por parejas bien establecidas, ¿ya? Parejas que se tengan una confianza
bastante amplia para poder decir sí o no a una relación sexual durante los ciclos reproductores. ¿Ya? Y después entramos a los métodos artificiales, que son todos aquellos creados después de la década del 60, excepto los condones que ya se usaban en 1800. En 1800 usaban condones de piel de animal, de vejiga de animalitos. Esos eran los condones de esa época. Entonces tenemos acá los anticonceptivos que son los más famosos, fuera del condón, los anticonceptivos orales, que inhiben la secreción de hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. Que acuérdense que estas dos hormonas estimulan la maduración del folículo y la rotura del folículo para que haya ovulación. Por lo tanto, en este caso no hay crecimiento ni maduración de folículos y por lo tanto no hay ovulación. Lo que hacen estos métodos anticonceptivos habitualmente es hacer creer al cuerpo de la mujer que está embarazado. Por lo tanto, como el cuerpo de la mujer cree que está embarazado, no ovula y no produce las hormonas que se liberan durante el ciclo menstrual. Por lo tanto, como aquí no se liberan las hormonas como el estrógeno y la progesterona, ¿quién te da esas hormonas? Los anticonceptivos. Entonces, hay distintos tipos de anticonceptivos. Eso habitualmente es recomendable que te lo recete un ginecólogo en lo posible o una matrona, porque los anticonceptivos van de acuerdo a la edad, la cantidad de hijos que has tenido, si es que has tenido, y, ¿no es cierto?, tu contextura física. Por lo tanto, aquí no se vale prestarse los anticonceptivos entre las amigas, porque cada una tiene un metabolismo diferente. Ahora, ¿qué dificultades tienen los anticonceptivos? Que en algunos casos pueden provocar que la mujer retenga líquidos, ¿ya? Haya mayor sensibilidad en los senos, porque como tienen hormonas femeninas, principalmente los que tienen progesterona, náuseas, migrañas, trombosis y otros efectos secundarios si su ingesta es prolongada. Habitualmente siempre se sugiere que si van a tomar pastillas anticonceptivas, no sea por un periodo superior a 5 años, ¿ya? Porque puede generar también un proceso de esterilidad porque los folículos después no maduran y si uno quiere embarazarse le va a costar un poquito más. Ahora, ¿por qué duele esto? Habitualmente, si ustedes se fijan, exceptuando la trombosis y la migraña, todos estos otros síntomas son síntomas de embarazo. Cuando las mujeres están embarazadas sienten este problema de retención de líquido, dolor en las mamas, ¿no es cierto?, y las típicas náuseas. Pero habitualmente o generalmente los anticonceptivos no te generan mayores dificultades. Ahora, si te produce alguno de esos síntomas, significa que hay que cambiarlo. Después tenemos los anticonceptivos inyectables, que son de bastante de buenos resultados, tienen un 98% de efectividad, ¿ya? Entonces, estos anticonceptivos no solamente tienen que ver con un cambio en tu ciclo hormonal y provoca cambios en la mucosidad cervical, o sea, la mucosidad que se libera por el útero durante el ciclo menstrual, nunca es benigna, digamos así, para el espermio, generando una mucosidad que es un poco más densa y poco fluida. Entonces, como esa mucosidad es más densa y poco fluida, impide o no le permite a los espermatozoides pasar hacia donde está el ovocito. Estas estas inyecciones hay de distintos tipos. Hay unas que duran un mes, otras que duran 3 meses y otras que tienen un tiempo más prolongado, pero siempre es recomendable que si vas a usar este método anticonceptivo lo veas con un ginecólogo. Ginecólogo, no matrona. Porque hay que hacerte un perfil bioquímico para que la puedas usar y ver si no hay dificultades hormonales en tu cuerpo. Ahora, un efecto secundario de este método es que puede generar una infertilidad, ¿no es cierto?, de 3 a 6 meses. O sea, si tú lo dejas de usar y quieres embarazarte, probablemente te vas a demorar entre 3 y 6 meses aproximadamente en poder quedar embarazada o quedar embarazados, porque nadie se embaraza solo. Después tenemos espumas y geles espermaticidas,
Estos métodos habitualmente son los que menos efectividad tienen y son bastante complicados porque se ha visto que estos espermaticidas generan úlceras dentro del canal vaginal porque aumentan el pH ácido de la vagina. Ahora, como aumentan el pH ácido de la vagina, el espermatozoide al encontrarse con ese ambiente ácido, ¿no es cierto?, mueren por efecto de la acidez del tracto genital femenino. Además, los espermaticidas sirven solamente para relaciones sexuales coitales o de cópula o de penetración, porque para hacer sexo oral o de otro tipo de más juegos eróticos no sirve porque son ácidos y son de sabor desagradable, obviamente. Después tenemos el nunca bien ponderado preservativo, que es muy famoso, ¿no es cierto? Lo hay de distintos tipos, colores, sabores, textura, material de diseño, etcétera. Vienen con monito, hay algunos que son fluorescentes, etcétera. En preservativo hay una creatividad, pero de la que ustedes quieran. Hay algunos que aumentan la sensibilidad, otros que los disminuyen, etcétera. Y este es obviamente una funda de látex que se coloca en el pene, ¿ya? Y evitan que los espermatozoides lleguen al tracto genital femenino. Ahora, uno de los mitos es que el condón puede generar pérdida de sensibilidad en los varones, pero la verdad es que actualmente hay unos condones que están hechos de un látex o de una que no es látex, en realidad es un un biopolímero que que aumenta la sensibilidad en el hombre durante el acto sexual. Ahora, siempre se utiliza el preservativo y también es bueno utilizarlo como un juego previo a la cópula o al coito, para no hacer del uso del preservativo un evento como medio latero, que si uno no se pone el preservativo, ¿no es cierto?, no puede tener relaciones sexuales, pero pueden incluir el uso del preservativo dentro de los juegos eróticos de la pareja, ¿ya? Y el preservativo no solamente es para la relación coital, sino que también para el sexo anal y el sexo bucal, porque ustedes saben que hay distintas infecciones de transmisión sexual que se pueden adquirir por vía genital, por vía bucal o por vía anal. Por lo tanto, si ustedes van a tener relaciones sexuales con un personaje que no lo conocen mucho, no saben mucho o es una relación sexual casual, es preferible utilizar el condón, ¿ya? Este método anticonceptivo es el diafragma, que está hecho también de un polímero de látex, pero que se coloca a la entrada del cuello del útero, entrando por la vagina, impidiendo que los espermios puedan entrar hacia el útero y seguir su camino hacia el oviducto. Ahora, el uso de diafragma no tiene mucha efectividad porque requiere un entrenamiento previo para poder colocarlo. O sea, en este caso la mujer tiene que introducirlo dentro del canal vaginal, tapando el cuello del útero, eh, para impedir que el espermio entre. Ahora, si el diafragma queda mal puesto, queda ladeado, ¿no es cierto?, o muy retirado del cuello vaginal, eh, probablemente haya ahí un embarazo no deseado. Y tampoco puede ser usado por mujeres que no tengan una actividad sexual constante o que no hayan tenido nunca relaciones sexuales. Porque, como les digo, requiere de un entrenamiento previo para su utilización. Y obviamente una vagina un tanto dilatada para que pueda ingresar este producto al interior del canal vaginal. Habitualmente se utiliza con un espermaticida para evitar que haya fecundación, ¿ya? Habitualmente se sugiere que este diafragma sea retirado 6 a 8 horas después de su utilización. Ahora, vale decir que este diafragma es reutilizable, o sea, yo puedo tener mi diafragma encima del velador en una cajita, incluso vienen en unas cajitas bien bonitas que uno las puede tener en el velador, etcétera, como método anticonceptivo.
Este habitualmente se sugiere para algunas mujeres que no pueden tomar otro tipo de anticonceptivo oral o si sus relaciones sexuales son muy espaciadas y no quiere usar un anticonceptivo. Bien, el DIU es otro método anticonceptivo, dispositivo intrauterino. Este dispositivo intrauterino están hechos habitualmente de cobre, recubiertos con un plástico que hacen que el útero se vuelva ácido, o sea, aumenta la acidez uterina. Ahora, ¿qué hace este DIU? Habitualmente este DIU gira al interior del útero, generando, ¿no es cierto?, que el ambiente ácido se expanda por el endometrio que está aquí y por los oviductos, que son estos espacios que están acá arriba. Ahora, como este DIU gira, produce dos efectos. Uno, evita el avance de los espermatozoides hacia el ovocito que está en el oviducto. Y dos, puede evitar la implantación de un cigoto si es que hubo una fecundación. Porque como esto gira, ¿no es cierto? Y este ambiente es tan ácido, el embrión muere al entrar en contacto con este medio ácido. Hay que decir ahí sí que ahí no hay embarazo, porque el embrión no alcanza a anidarse en el endometrio. Por lo tanto, no podemos decir que es abortivo, ¿ya? Ahora, el problema de los dispositivos intrauterinos, cuando las mujeres no los controlan o no los ven, es que pueden enquistarse o pueden introducirse en el endometrio, generando ahí unos problemas de endometriosis, o pueden generar dolor uterino, porque como eso gira, puede generar úlceras en el endometrio y en algunos casos, ¿no es cierto?, una inflamación crónica del endometrio conocida como endometriosis. Por eso este DIU no se recomienda para mujeres que no hayan tenido hijos o que no hayan tenido un embarazo, ¿ya? Ahora, en algunos casos este DIU también puede generar que haya un embarazo acá, se fecunde el ovocito, pero el embrión, en vez de irse hacia el útero, se vaya hacia afuera de la trompa de falopio y el embrión se desarrolle en este lugar, generando lo que se llama un embarazo ectópico o un embarazo tubario. Y eso también, ¿no es cierto?, es súper complicado porque en ese caso hay que sacar ese embrión porque no corresponde a su lugar y habitualmente hay que sacarlo con trompa y ovario y todo eso. Hay que hacer ahí una cirugía, ¿ya? A eso se le llama un embarazo ectópico, ¿ya? Ahora, habitualmente también otra desventaja que tiene el dispositivo intrauterino es que puede provocar que el sangrado mensual, ¿no es cierto?, sea más abundante o un tanto hemorrágico en las mujeres que usan DIU. Bien, ahora, el beneficio que tiene es que obviamente al ser un producto que se coloca directamente en el útero, la mujer no tiene que preocuparse de pastillas ni de problemas hormonales, porque esto es un objeto que va directamente introducido dentro de la cavidad uterina, ¿ya? Hay de varios tipos, no solamente la T de cobre, ¿eh? Hay en forma de anillo, en forma de U, etcétera. Después tenemos estos métodos que son básicamente métodos casi irreversibles. Y acá tenemos una vasectomía, donde la vasectomía consiste en cortar el conducto deferente que une el testículo con la glándula, con la próstata y la vesícula seminal, impidiendo que los espermios pasen hacia el exterior. Ahora, en este caso, el fenómeno de la vasectomía, si bien produce infertilidad en el hombre, no produce impotencia sexual. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con que vaya o no vaya a haber erección del pene o producción de líquido seminal. Se produce líquido seminal igual. La única diferencia es que ese líquido seminal contiene menor cantidad o casi nula cantidad de espermio, lo que lo hace al hombre ser infértil. En algunos casos hay algunos hombres que se arrepienten después de hacerte la vasectomía. Esto se puede volver a ligar después de nuevo, pero no con el mismo grado de fertilidad que tenía antes de. Habitualmente el grado de fertilidad es de un 70%.
Ahora, como les decía, acá en Chile se puede hacer vasectomía siempre y cuando tengas 2 hijos como mínimo. ¿Bien? Y en este caso la esterilidad es permanente. Aquí el hombre no tiene que volver a preocuparse de que le vaya a aparecer otro niñito por ahí en algún cajoncito de manzana porque no hay liberación de espermatozoides. Y tenemos acá la ligadura de trompas, que es un fenómeno similar que se hace pero en las mujeres, y acá hay de varios tipos. Hay ligadura de trompa donde la trompa se amarra solamente. Cállate, Colomba. Hay otra en que la trompa se corta y otra, ¿no es cierto?, donde se sutura aquí. O sea, se hace con un láser se quema trompa de falopio. Bien, la próxima clase vamos a ver los tipos de ligaduras de trompa, si es que mi perra me deja. Y vamos a ver también